Bueno, Ok, Aníbal. empecemos. Listo. Salud. Keep this. Salud a la bot. A tu Listo. salud. Entonces, Compartimos. ya todo Ah, compartido en redes, en todo. Tema de hoy, remakes y remaster. bienvenidos, bienvenidas. No voy a decir bienvenides porque si no me salgo corriendo y me hago un harakiri. No, bienvenidos y bienvenidas. Eso es para los que se inicien con nosotros aquí en vivo y para que quienes nos vean en YouTube, más allá en el tiempo, en los confines del espacio. Bienvenidos. El segundo episodio del podcast en Twitch, el podcast oficial, la culpa es del lag. Siempre es del lag, nunca del videojugador, nunca del control, nunca del teclado, ni no del internet, sí, de CanTV especialmente. Eso es Pero, lag. Eso incluye el pero lag. el lag. Lo otro no, tu capacidad como videojugador no, es el lag. El Moreno habla de que hoy nos acompaña por poco tiempo porque va a jugar eh, no sé, alguien ahí, Madrid o algo así. Ah, el furgolito. El fútbol. Bueno, por lo menos sí, eso es bueno, que después nos verá en YouTube y bueno, ya estamos subiendo ya contenido ahí, entonces no hay problema. Sí, ¿Qué es irá mejorando. el A CanTV? ver, Es el lag más macabro del mundo. Sí, sí. Es tan macabro que yo creo que por culpa de CanTV fue que Jesús resucitó a los 3 días y no instantáneamente. es perverso. Ya tienes la pantalla para leer los comentarios también. Ya me voy a activar. Por supuesto, número 2, remake y remasters. ¿Qué queremos? Se vale soñar. Recuerdo, Con remake y remaster. Nelson, Nelson Negrón. Ah, sí, estoy compartiendo tu La publicación. Ok. mierda. Ok. Sí, y les aclaro, porque creo que no lo hemos hecho. En este podcast hablamos de videojuegos, siempre con Alcohol. alcohol, bebidas divinas, espirituosas, que no tienen tan ni tienen suco, porque hemos cambiado de país y podemos darnos el Sí. lujo de tener cositas bonitas como estas. La mía es una Debería, bebida espirituosa que no pueden ver porque es en un vaso, pero la de Nelson sí. sí, esta sí se ve bien bonita. Eso es artesanal, No, no es artesanal, es ¿no? de aquí. Es la primera Eh, cerveza que yo probé aquí en Finlandia. ok, Oro de Laponia. genial. Su salud. Artesanal. Salud. Artesanales fueron las de la vez pasada, que eran cervezas ahumadas. Eso hay que probarlo. Yo he probado algunas interesantes acá. Sí. Deberíamos hacer un podcast de las cervezas artesanales que tenemos a disposición. Lo vamos incluyendo ahí. Sí. A ver, antes de que nosotros entremos en materia, como va a ser el tema de remake y remaster, quienes nos están viendo, dejen un comentario de cuáles les han parecido bien, cuáles no les han parecido bien y cuáles quisieran de verdad. O sea, que las entrañas le griten a todo pulmón. Quiero este remake. No importa si es un juego que solamente conocen ustedes. Aquí se vale soñar. Aquí no vamos a hablar de lo común, de lo establecido, que quizá también hablemos, pero principalmente es de lo que Nelson más desea y lo que su Sí. servidor Dante más desea. Eso. Entonces, Vamos, se va. diría, empecemos con remakes. Un remake, un remaster, un remake, un remaster. Vale. Ok. Intercalado, me gusta. Ah, bueno, Vamos eso suave, vamos lento. Vamos suave, vamos profundo. Vamos suave, vamos sí. profundo. Diría yo, primer remake que quiero. Gotham. Ok. No un Pero remaster. Yo quiero un remake de Gotham.
A ver, yo sé por qué, porque también me gustaría, pero decirle a nuestros oyentes videntes y que nos acompañen por qué. Porque ese es un Que juego que muy pocos conocen realmente y hay unas mentes macabras detrás que quienes nos escuchen se van a sorprender. es un juego muy poco conocido. Yo lo tuve en launch cuando salió, porque lo conseguí en la tienda y estaba en la promoción y no sé, me atrajo, hubo algo que me atrajo. Nunca supe realmente qué era, pero cuando lo empecé a jugar fue perfecto. Era una obra de arte, era ironía en lo máximo. Es el serie B de los juegos. Es que yo Es el puedo serie B compartir, de Devil May Cry. sí, es que ya va. Yo como soy todavía novato aquí en Discord, es que nosotros podemos compartir nues- eh, algo que tenemos haciendo en nuestra segunda pantalla para ponerla, no sé, el tráiler o la fotografía de la portada de God Hand y de los otros que vamos a hablar. Sería bueno para ilustrar. Sí, ¿Se voy a ver. puede? Se puede hacer, déjame ver. Bueno, mientras vos buscas Mientras eso, tanto, mientras vamos. yo voy a dar una opinión y que la mía, o sea, yo te entiendo, a mí me encantaría porque en su momento cuando salió God Hand fue un videojuego que evolucionó lo que hasta ese entonces eran los beat 'em up. Sí, los beat 'em up evolucionaron en hack and slash, pero God Hand siguió siendo beat 'em up, que es el popular yo contra el barrio, pero Sí, súper divertido, cargado de heavy metal. ¿Por qué? Porque fue hecho por un era el grupo de rebeldes de Capcom. En ese momento se llamaba Clover Studios. Y después Clover Studios, cuando se separó Hideki Kamiya de Capcom, fundaron lo que es ahora Platinum Games. Pero God Hand es un juego que tiene detrás a Hideki Kamiya, que para quien no lo conozca es el padre de Devil May Cry, el padre de Bayonetta, el padre de World of Fall 101. Fue el director de Resident Evil 2, el original. Y otra mente que está detrás de God Hand es Shinji Mikami, que es ese. el creador de la saga Resident Evil, el creador de Evil Within, director de varios Resident Evil, los mejores principalmente, a excepción de Resident Evil 2, que es de Camilla. Y él fue el director y creador también de este juego de Platinum Games, que es genial, Vanquish. Uf. Entonces, las mentes detrás de God Hand eran los metaleros de Capcom. Por eso a mí me encanta God Hand y por eso que bueno que lo acabas de mencionar. Sí, es un juego no muy conocido también, que es lo otro. Tristemente no es muy conocido. Un remake me gustaría, porque es un juego que le vendría bien la tecnología actual con el motor actual de videojuego, ya sea un Unreal Engine o el motor propio de Platinum Games o el Resident Evil Engine, porque esa propiedad intelectual sigue siendo de Capcom. O sea, pues imagina hacer un Devil May Cry 5, pero que, o sea, un God Hand con la movilidad de Devil May Cry 5, pero más absurdo. De Eso me por gustaría sí, verlo. ahorita que acabo de colocar la portada, es algo muy interesante hablar de la portada de Gotham, donde Exacto, aparece yo la recuerdo bien, la mano tatuada. Eso era, atravesando la boca. eso era suficiente. Eso fue excelente. Sí, ese Ah, fue juego. excelente. Yo no he entrado en el Twitch para ver los comentarios. Quiero ver qué dice nuestro amigo César y que más esté involucrándose allí. Entre las preguntas, una, Moreno, diferencia entre remake y remaster. Esa es algo eh, de por sí, pues él dice que mucha gente piensa que es lo mismo. Y no. Remake Es- habla de rehacer, es rehacer el juego, rehacer cada- el código, el motor gráfico, todo. Por eso es que muchas Bueno, veces en los remakes se cambian cosas. pero hay que también diferenciar algo que voy a incluir en la pregunta de César Moreno. Es el reboot. Hay que tener cuidado también ahí con el reboot. Sí, reboot no es remake. Porque,
A ver, el remake es lo más fiel posible al juego original, pero con la tecnología actual. Va a tener siempre agregados porque la tecnología lo permite. En ese momento la tecnología no lo permitía, como es el caso de Demon Souls, Y como es el puedes, caso de Medieval, que no triunfó, que fue un batacazo. sí. No fue, pero la tecnología estaba ahí y bueno, en fin, el resultado es otra cosa. El reboot, por el contrario, es una reimaginación del juego. Es decir, el artista tiene una carta libre para reimaginar lo que fue ese juego originalmente, Sí, pero con la tecnología actual y reimaginando todo si así lo desea. por ejemplo, un reboot puede hacerse sin necesidad de hacer un remake como tal. Exacto. Caso Modern Warfare, Call of Duty, hicieron un reboot del Modern Warfare que fue un éxito. También tienes el reboot con remake que puede hacerse junto, como el caso de Final Fantasy Remake, el Final Fantasy 7. Es un remake como tal, no es Sí, un pero tiene, reboot del todo, pero tiene libertades. exacto. O sea, ahí juegan los creadores o porque ahí hay mezcla, está la Square Enix actual y todavía miembros de aquel entonces Squaresoft. Entonces hay una Eso, simbiosis muy agradable. eso fue lo que me gustó mucho de ese remake, que no fue una reimaginación completa de alguien externo a la saga, sino que los de la saga, los creadores, trabajaron con los nuevos empleados, con los nuevos programadores, con la nueva gente, para crear algo nuevo y al mismo tiempo fiel. Y lo más increíble para mí de ese específico es cómo los personajes, con actuaciones excelentes, voces, movimientos y actitudes, se centraron y los pegaron perfectamente a los personajes de la antigua, siendo los antiguos puro texto. Especialmente Barret. Barret fue el mejor personaje de la saga del remake, fue Barret. Agregarle voces, eso fue un plus. A ver, y un remaster es más sencillo. Por ejemplo, The Last of Us para la PlayStation 4 fue un remaster. El juego que va a salir muy pronto, Shin Megami Tensei 3 Nocturne, es remaster. Sí. Básicamente es hacer un pequeño upgrade en gráficos, en Resolución, gráfico. resolución, pequeños toques y adaptado a una consola en concreto. Por ejemplo, un juego de PlayStation 3 que pasa a PlayStation 4 o de la Wii U que pasa a la Nintendo Switch. No, inclusive, O, diría que uno de los remasters más exitosos fue Zodiac Age de Final el Fantasy de 12. Fantasy 12. Fue un muy Pasa buen que remaster y todavía tuvieron ciertos cambios con libertad que pudieron hacer dentro de un remaster. sí, porque le agregaron el nuevo sistema de trabajos. Ah, sí. Eh, Porque ese juego, sí, es un remaster aquí en Occidente, pero ese juego salió originalmente en Japón, esa Sí, versión. esa fue la versión básica de. Pero aclaremos, eso pasa siempre en Japón. O sea, para Japón saca un juego, a los pocos meses hay una reedición y al año y medio hay una siguiente reedición, porque así es la cultura allá y a los japoneses no les importa, ellos lo compran. Por eso es que existen dos Pokémon, si sale un Pokémon son dos versiones. Entonces se ha adaptado eso a Occidente y a veces funciona. Con los Final Fantasy ha funcionado. Shadow of the Colossus fue un remaster. La versión de PlayStation 3 sí. Shadow of the El que Colossus vi- tiene un remaster y tiene un remake. exacto. El remake es excesivamente fiel, solamente es un upgrade gráfico al máximo con un nuevo motor. Uh -huh. Pero el juego de PlayStation 3 que viene ese combo entre de Ico y de Shadow of the Colossus, ese es un Ese es un remaster remaster. Es un remaster de ambos juegos. de Lo ambos dos juegos. upgradearon a 1080, Full HD, le subieron la saturación, le subieron el anti-aliasing y todo. Pero el remake Sí, salió después y es completamente fiel. Es el mismo juego rehecho en un motor nuevo. Tal caso exacto. también el de el juego este del Alien Kill All Humans, Destroy All Humans. Ese. O el juego nuevo de Ape, que salió para la PlayStation 5, Ape También. Exodus, que se llama Racing Storm, algo así.
Ese es un Ah, remake, reboot. sí, Un juego original de la PlayStation 1 que salió por la PlayStation 5, pero cambiaron muchas cosas. Incluso le agregaron, no sé, como una hora de cinemáticas que no existían en el original. sí, hicieron algo parecido a lo del Final Fantasy VII sin modificar el estilo de juego. Que mucha ¿Sí? gente también habla del Final Fantasy VII que se quejó de no, que ahora es más acción. Ya va, pero tú igual lo puedes jugar como antes. No es la cámara estática, sino la cámara está en movimiento. Tú puedes colocarlo en modo clásico para que la gente no se quejara tanto. Se juega excelente. Pero yo recuerdo que cuando salió Final Fantasy VII, después salió para PSP el Crisis Core. El Crisis Core fue el boom de los JRPG en ese entonces, tener esa dualidad entre ataques por tiempo, pero poder controlar tu personaje. Porque a mí, a pesar de que me gusta el ataque por tiempo y por turno, siempre me pareció, siempre me rompía eh, que me integrara al juego, la inmersión en el juego. Ah, sí, yo te ataqué, ahora pégame tú, ahora te pego yo, ahora pégame tú, ahora te pego yo. Ya va. A ver, entendamos, ese estilo de juego se hizo en un momento en el que eso apareció en Nintendo, luego Super Nintendo, o sea, la tecnología no se daba para ciertas complejidades. Y se mantuvo y a mí me sigue gustando así, pero me gusta la innovación. O sea, Bueno, ahí te dejo eh, dos personas. Uno dice un remake de Blood Omen y el otro un remake de Legacy of Kain. bueno, yo iba a hablar de eso en el pre-podcast se lo dije a Nelson, para que a ver si teníamos coincidencias. Y yo quería que no la tuviésemos porque así pudiésemos hablar de más juegos. Legacy of Kain es mi primero y lo digo porque durante casi toda mi vida, Legacy of Kain, Soul River, específicamente el juego de PlayStation 1, Soul River, fue mi videojuego favorito durante 20 años prácticamente, hasta que apareció un juego llamado Bloodborne y bueno, el primer puesto, el rey, fue desplazado. Y yo quiero un remake de Soul River por varios motivos. Y sí, ok, el que ya sabrán, la tecnología actual, los motores gráficos actuales que pueden hacer maravillas totales, no solamente en gráficos, sino en potencia para crear mundos que no necesiten cargados, es decir, recorrer un mundo tranquilo sin estar pensando en pantallas de carga, y en la movilidad de los personajes. Lo primero que ve la gente cuando hay un aumento de gráficos en X juegos es en eso, en el apartado visual y se ve magnífico. Yo lo veo por otro lado, es la posibilidad de que los personajes se muevan de una manera diferente a como hacían en PlayStation 1. Porque si Fluidez. fluidez y movimiento más realista, y no solamente eso, fluidez realista, que un combate con espadas sea no una cosa aberrante, sino algo que realmente sea hermoso. Y bueno, eso quisiera verlo en Legacy of Kain, Soul River. Y la segunda razón es porque el juego original fue tan ambicioso que cuando salió al mercado le habrán quitado aproximadamente el 40% de lo que habían desarrollado, porque la PlayStation 1 no era una máquina capaz de correr el juego como ellos lo tenían concebido. O sea, ellos se fueron Sí, se les voló la cabeza. se les voló la cabeza. Ellos eliminaron muchas partes del videojuego. Entonces, traerlo a la actualidad fácilmente, de hecho, sería un juego corto en la actualidad, en comparación, sería un mundo pequeño en comparación con otros mundos que hemos visto. Pero quisiera verlo porque se eliminaron jefes. Si alguien conoce la saga, el videojuego como tal, sabe que Turel no aparece en su River 1, sino que aparece Oh, en sí. su River 2. Aparece en su River 2 porque fue cortado del original. La capilla silenciosa fue partida en no sé cuántos pedazos porque era muy inmensa. Se eliminó una ciudad subterránea. O sea, se eliminaron tantas partes del juego original que traerlo a la actualidad sería formidable. Aparte de que el Básicamente videojuego, todos los NPC. Se suponía que las todo- ciudades iban a todos estar los... vivas. Exacto. Y bueno, el producto que salió en ese entonces para la PlayStation 1 fue extraordinario. O sea, la primera vez que yo jugaba... A ver, fue la segunda vez. El primero fue... Pero en la Nintendo 64 que fue Ocarina of Time. Mm.
Pero el PlayStation 1 fue su River, o sea, un mundo tan vasto y tan grande y todo interconectado que para mí me voló la cabeza, por eso me gustó tanto. Y aparte de que son vampiros, y no es que salgan muchos juegos de vampiros, la verdad. Son Y muy no, escasos, y no así. y no así. Este era un vampiro que, no, yo no me alimento de sangre, yo me alimento de almas. O sea, en ese momento, para un adolescente como era yo, tenía 14 años, que yo conocí el juego, eso fue un loco que haciendo Bloodborne después de mi más de 30. Y a ver, y Blood Omen, que eso hay que incluirlo también porque está relacionado con su River, es la misma saga. Sí, es la Blood segunda Omen, parte. Deberían hacer un remake de Soul River, que incluya Soul River y Blood Omen juntos. Se suponía que iban a hacer un solo juego. y bueno, ahora... Habla, Hey, gracias, bebé. Gracias por gracias. pasarte. Bueno, ojalá pierda el Madrid. Y por goleada. El Big Boss habla de que Blue Point puede hacer un excelente trabajo con Blood Omen. Yo opino lo mismo. Después de haber jugado el Demon Souls, opino perfectamente que Blue Point podría hacer un excelente trabajo con Blood Omen. Bueno, lo Otro, siguiente en la lista, que ahora sería que un remaster. no, yo quiero un remake. No, pero Ok, remaster, vamos a hablar de un remaster y te lo voy a quitar. Bloodborne. ok. Ese para mí es un juego que merece un remaster más no un remake. El juego es excelente, todavía está entre los top gráficamente, de ambientación y todo, hablando desde el punto de vista de generaciones. Entonces, no hace falta un remake de ese juego. Los movimientos son excelentes, todo es excelente. Simplemente un remaster a 4K, 120 FPS, ya, no pido mucho. Algo simple. Estoy de acuerdo con vos. Quiero eso. Porque quiero tener mejores condiciones que como salió en aquel entonces. Sí. Y porque habría entonces ya dos plataformas en las que lo puedes jugar. Entonces, digamos que eso alarga la vida del videojuego. Y porque PlayStation ha hecho oficial su página como desarrollador en Steam. Ah, PlayStation sí. Studios tiene ya su página de desarrollador en Steam. Eso quiere decir que van a venir más juegos de PlayStation Studios. Y Es que creo fíjate, firmemente que Bloodborne va a salir en sí, PC. Bloodborne estoy Y seguro que va a salir en PC y cuando salga en PC va a ser un Enhanced Edition y va a ser para PlayStation 5 y PC. exacto, entonces sí, porque sería, digamos, la guinda sobre el pastel, porque al entrar en PC, aparte de que lo va a jugar más gente, eso me anima, porque yo quiero que como un juego como Bloodborne lo juegue la mayor cantidad de gente posible, se va a inmortalizar, porque una vez un juego llega en PC, se inmortaliza, se va a preservar para siempre o hasta que venga los Anunnaki y nos lleven. Ahí, Sí, eso va a estar allí guardado para siempre y eso me encanta. Poder jugarlo en mi PC, sea hoy o sea dentro de no sé cuánto tiempo, y sé que la comunidad modder va a ser de las suyas para mejorarlo lo que puedan, para poder como ha hecho. luchar contra Tom, Tom el ferrocarril en todas partes. Ah, él aparece en todos lados, va a aparecer en Bloodborne también, Sí. Ok, un pero remaster. que no toquen a Lady María. Ah, no, Eso lo no. pido. Un remaster. Un remaster. Yo, yo había pensado en remake, no había pensado en remaster. Así que me estás poniendo a. No, yo también, pero el remaster como es algo simplemente para soltar, especialmente porque son juegos recientes, más que todo, entonces no es Yo, algo qui- complicado. yo quisiera un remaster de Deus Ex Human Revolution. Uh, Sea, en PlayStation, en PC tiene sus mejoras y en cuanto se quede desfasado gráficamente, la comunidad modder va a hacer lo suyo, pero en consolas no. Human Revolution quedó en la generación de PlayStation 3 y de Xbox 360.
Y en Wii U, pero Wii U la tendrán 4 gatos y en el futuro no es que lo vayan a comprar. Es decir, que es un juego que se va a quedar rezagado para los jugadores de consolas, ya consolas muy antiguas. Y Sí, no es que la ya. Xbox 360 fuese una maravilla técnica, tuvo sus problemas y la PlayStation 3 tuvo algunos. Entonces, quiere decir que no es que vayan a ser tan duraderas como la primera PlayStation 2 o la primera Xbox. Entonces, me gustaría que se tuviese un remaster, porque es un juego que merece ser jugado, y más con este Cyberpunk que acaba de salir, Sí, que puedes aprovechar puedes aprovechar esa ese polémica. reflujo, porque hay mecánicas de Deus Ex que me gustan más que en Cyberpunk. Así que sí, bienvenida a la polémica, porque es mucho más conocido evidentemente Cyberpunk que Deus Ex. Sí. Y voilà, Deus Ex merece otra segunda, una oportunidad nueva. Joder, es un excelente videojuego. Coño, jueguen esa Ok. vaina. Un remake. Un remake. Voy a tirar la cédula al suelo. DNI Oh, al oh, piso. oh, se viene un juego de Atari No, 2600. no tan viejo, pero voy a ir a la primera generación de la guerra de consolas. Ok, interesante, interesante. Quiero saber, quiero saber. Altered Beast. Coño, coño. El Totoro duele. Ahí va una imagen. Ahí está. Eso, La portada eso, de Altered Beast. es que Oh, imaginarme ese videojuego actualmente me encantaría. sí, Si lo hacen bien, saldría una bestialidad, como se llama el título. sí, es Eh, que para ese quien lo, juego. para quien lo jugamos en su momento fue un boom. ¿Sabes? Que tu personaje se convirtiera en un hombre lobo o se convirtiera en otro tipo de monstruo para ir avanzando, eso era ¡ah! Y, What the fuck, man. y de los juegos menos comentados dentro de lo que es Metroidvania, que Ah, es la otra. Ese es de los juegos a ver, Metroidvania menos comentados. es que paso desapercibido. Eh, y en una consola que sí tuvo su éxito, pero más que todo en Occidente, Sí, el En Sega Japón. Genesis. Oh, esa fue la razón por la que yo tuve Sega Genesis. Altered Beast. Yo conocí Sega Genesis en uno de los videos cerca de mi casa. Yo me acuerdo, yo pagaba, creo que eran 30 bolívares o 10 bolívares por una hora de juego, ¿no? Creo que era Oh, así. Entonces yo jugaba ese en Sega y también jugaba el Gauntlet. of Gauntlet. Ese es otro clásico. Pero ese sí ya tiene remake, tiene remaster, tiene todo. Sí, y lamentablemente no fueron muy agradables. Sí. No, para la gente que no conozca Altered Beast, te lo recomiendo, búsquenlo. No les va a gustar a la gente de nueva generación, pero es un juego Metroidvania, parecido a los Castlevania, parecido a los Metroid, donde tu personaje no es un licántropo, porque no se transforma solamente en lobo, Entonces, otro tipo de bestia. se transforma en muchas bestias, incluyendo una especie de chita, una especie de gárgola, y cada transformación tiene distintas habilidades, no son permanentes, y es Y muy difícil. es difícil y es un videojuego que no está nada sexualizado, no solamente que los protagonistas, si juegan dos, son hombres mucho más fuertes que Kratos, mucho más desnudos que Kratos, pero en ese momento nadie se quejó. En ese momento no Sí. había un movimiento Me Too ni un movimiento de corrección política, ¿verdad? Sí, Era, estoy hablando con ustedes, quejicas y llorones. era excelente juego, excelente. Por eso ese es un juego que para mí merece un remake, un buen remake. Un buen remake, Eh, sí. Podría atreverme a decir que le cambien inclusive la perspectiva, transformándolo casi como un Castlevania de Miyamoto, de Kojima, casi como el Castlevania de Kojima, pero de un Altered Beast. Y otra cosa, que como no, juegos de esa época la historia no es gran cosa, entonces puedes explotar una muy buena historia, un muy buen Sí, escritor. exacto. Porque, bueno, pasa que como todos los juegos de arcade, porque ese primero salió en arcade, después en la Sega Genesis. Sí, el arcade era agarrar dinero, coin. Perfecto. Remake. Vamos, date. ¿Qué remake?
Oh, creo que se ha congelado el dato. Ah, Está se me- volviendo. Sí, está ahí con la conexión intermitente. Vamos a ver si vuelve. y Ajá, volvimos. Pero sí, es que yo, sí, está intermitente. Sí, creo que ha habido un, un pequeño peque- un pequeño bug. A ver, me disculpo por lo que pasa que tengo un internet. te pasa por seguir con ABA después de irte. Que lo digan en el chat, por favor, para no tener la sensación de que estoy hablando solamente con Nelson, que me gusta mucho hablar con Nelson, pero en este momento estas conversaciones las queremos hacer con ustedes. Sí, ahí hablan de un remake de Silent Hill. Nosotros no tocamos el remake de Silent Hill porque eso es tan obvio. Sí, está novio. Es Pero a increíble. ver, vamos a comentar algo, algo por encimita de ello. Porque sí, es tan obvio que todos los pedimos. Bueno, todos no, todos los amantes del género, survival horror o juegos de terror. Sí, yo lo digo porque no es porque Silent Hill 1 necesita un remake. No. Yo sencillamente yo quiero que la saga vuelva. Yo Que vuelva quiero como, un, que vuelva como remake, como reboot, que vuelva yo quiero eso, un como remake sea. reboot. Pero yo no quiero que siga saliendo pachincos de Konami de No. Silent Hill. No, yo quiero un juego de Silent Hill, pero no como los que sacaron estos estudios occidentales, como fue el Homecoming o el Downpour. Quiero No. videojuegos como los que hizo el Team Silent. Reboot, remake, remaster, no me interesa, yo quiero que la saga vuelva, eso es lo que me ¿Sabes qué? interesa, es lo que más deseo. Curioso de Silent Hill, yo opino que un reboot remaster de Silent Hill sería excelente. Y más aún, opino que ese sí sería un juego donde la perspectiva en primera persona que le han colocado a los nuevos Resident Evil le quedaría perfecta. Más que Sería, el mismo sería, Resident Evil. sería interesante, sería interesante. Ve, si lo quieren traer RPG, bien hecho, yo lo acepto, pero quiero que vuelva. No como pachinko, ni por ningún estudio occidental. Los estudios occidentales no saben entender el terror psicológico Sí. japonés, así que dejen de joder, Me por atrevería a favor. decir que debería ser un first person con soporte VR, Ah, mejor todavía. solamente para poder colocarse los lentes y estar dentro de Silent Hill y ver y no ver. A ver, alguien me escribió aquí, voy a responder que Ate My Neighbors, un remake de Ate My Neighbors. Ate My Neighbors tiene una, si no me equivoco, una especie de remake, remaster en móvil. sí. A ver, es un juego que no, yo no sé si merezca un remake. Un remaster sí, me gustaría que existiera porque es de esos juegos. Pasa también que ese es un juego donde lo importante es jugar con los amigos, jugar con gente y Exacto. eso. No tiene Son una historia, no fue un game changer. es un juego de partidas cortas. O Sí, sea, en media hora, si lo haces bien, te puedes pasar 5 o 6 niveles. O sea, es un videojuego genial para eso. Y en su momento es como era como que prácticamente el Doom de Super Nintendo. Era sí, entrar, caerte a tiros con enemigos, y salió. zombies y salir. Y era divertido, sí, pero hacer un remake de eso yo creo que sería un desperdicio de dinero porque no creo que mucha gente lo apoye. Sin embargo, un Sí, remaster solamente que lo adapten para las consolas actuales incluso tendría más apoyo. lo puedes colocar en una especie de arcade collection o algo así. Exacto, porque tenemos claro, va a ser un juego que va a apreciar todo el mundo, aunque deberían. Deberían, Dep- pero no es un God Hand donde rompió esquemas, donde los personajes están, la historia es increíble, no es un Legacy of Kain. Exacto. A ver, antes de seguir y antes que venga otro comentario, otra pregunta, yo voy con el que para mí
como egoísta y negligente y corrupto que puedo ser a veces, yo pedí era un remake, no de Final Fantasy VII, aunque lo agradezco, porque yo amo Final Fantasy VII, pero amo más Final Fantasy VI. Es menos mainstream, pero es un juego que me gusta más. De hecho, es mi juego preferido de la saga Final Fantasy. Y por eso mi premisa fue egoísta y de corrupto, sí. ¿Pero por qué? Porque es un juego mucho más profundo que Final Fantasy VII en su historia, mucho más filosófico. Su villano es mi favorito, aunque sea un, O aunque sea. sea un, a ver, hay que Kefka. Kefka es. Kefka, sí, Kefka, hay que estar claro de que qué casualidad, es un payaso psicópata que hace bromas un poco crueles y suele cometer genocidios envenenando personas, ok, se parece un poco al villano de Batman, pero a pesar de ello, tiene una personalidad tan marcada que una vez que pasa la barrera de decir, este es un Joker japonés, Sí. pues, Creo que tienes problemas con audio. Sí, ya se congeló otra vez. Sí, Final Fantasy 6. Vamos a ver esperando que vuelva, pero en mi caso sí, es un excelente juego. Diría yo que es mi segundo Final Fantasy preferido, especialmente por la historia y el punto medio que tiene. Pues la mayoría de los Final Fantasy son en un futuro donde ya hay mucha tecnología, en un pasado donde no hay casi ninguna. En cambio, este está en plena revolución del vapor industrial, entonces tiene mucho y puedes hacerle un suplex a un tren. Eso es una de las cosas más importantes que, por las que quiero ver eso en remake. Yo quiero hacer un suplex a un tren en remake con alta fidelidad y todo. volví, dime que volví, por favor. Sí, Ok, en audio más no en video. Ah, no, ya en video. ok. Disculpen, esto es de vivir en el monte en el Mediterráneo francés, a veces no ayuda. Pero bueno, esperemos que me deje tranquilo. A ver, y la última razón por la de Final Fantasy VI es porque el elenco de personajes que tiene es top. Tiene demasiados personajes. O sea, tiene muchísimos personajes. Y es el único Final Fantasy que tiene a un ninja de verdad. Y un ninja que se llama Shadow y que tiene a un Doberman para pelear a su lado. Eso no lo encuentras en otro Final Fantasy ni en ningún otro RPG, JRPG de aquel momento. Así que eso me gustaría verlo con la tecnología actual. Incluso si modifican el sistema de combate y lo hacen más ágil, eso le quedaría genial. Pero que no dejen a que el loco megalómano de Nomura sea el director, por favor. Que sea No, no, otro. que nos mantengan alejados. No, Nomura a lo suyo, a dibujar y a hacer muchos dibujos de Kingdom Hearts. Pero no dirigir juegos, por favor. O sea, claro, yo lo que más quiero ver de Final Fantasy VI es yo quiero hacerle un suplex a un tren. Lo demás no me importa. Déjenme hacerle un suplex a un tren. A ver, voy a hacer un spoiler, pero es para que vean lo genial y la variedad loca que tenía de personajes Final Fantasy VI. Uno de tus posibles personajes, él era secreto, era el Yeti, el hombre de las nieves de la cultura americana, o el Yeti, no me acuerdo de qué cultura es el Yeti exactamente. Podías utilizar al hombre de las nieves como uno de tus personajes si así lo querías, si lo encontrabas, eso sí. No, ese juego es excelente, pero Ese juego es excelente y tiene Kefka. Kefka es demasiado genial. a mí Kefka, el problema de ese juego para mí, a pesar de que es mi segundo Final Fantasy favorito, el problema de ese Final Fantasy más es que a pesar de toda la historia es medio cliché, especialmente en la parte del villano. O sea, Kefka es excelente y todo, pero es el medio clásico cliché del villano que quiere dominar y destruir todo.
donde ahí creo yo que Final Fantasy, especialmente el 7 y el 8, se separan mucho de ese cliché. El 7 especialmente con esa dualidad entre Génova y Sephiroth, aparte que el 7 Aerith, nada, ningún Final Fantasy en la historia va a tener un evento como la muerte de él. Nadie. Sí. Y el Final Fantasy Pero, 8 con todo pero, la dicotomía de que no sabes si tú moriste o no moriste en el principio del juego. o sea, yo estoy de acuerdo en eso. No obstante, debo acotar que en Final Fantasy VI aparece un suceso Mm. que es la aniquilación del mundo, como lo conocemos. Y esa secuencia luego la juega solamente con un personaje muy querido. Y bueno, empiezan a pasar otras cosas. No voy a decir nada porque si quieres saber más cosas de Final Fantasy VI, jueguelo. No sean hijos de... No, y Jueguelo. especialmente porque tiene un remaster. Hay un remaster de Final Fantasy VI con mejores gráficos que lo pueden jugar tranquilamente. Un remake de eso me encantaría. O sea, el vasto mundo. A ver, fue un Final Fantasy tan genial que fue el primero en mezclar lo medieval con lo tecnológico. Fue cuando, y aparte, para quienes hayan jugado Final Fantasy IX, ahí en la audiencia, uno de los involucrados principales de Final Fantasy IX fue el escritor de la historia de Final Fantasy VI. Es decir, hay mucha filosofía en la historia. Pero bueno, no puedo seguir abarcando tiempo porque hay otros remake y remaster de los cuales hablar, pero creo que posiblemente habrán podcasts en los que hablemos de uno o de dos juegos en concreto en los que nos podemos explayar y convertirnos en fanboys totales, pero con Sí, raciocinio. Fanboy es por utilizar la palabra y por hacer uso de la sátira para con esa palabra, con ese tipo de gentilicio. por ejemplo, aquí hablan de varias cosas, entre un remake de Bully, no diría remake, diría más un remaster. Pero a ver, se lo merecería. Sí, yo creo que un remaster sí. No un Es de re rock, es algo diferente, es de Rockstar. solamente por quizás romper un poco el esquema de Redemption o Grand Theft Auto, podría ser un buen remaster para lanzar a la mitad. Ok. Cambiar un poco. Hablan, también pregunta que, qué piensa el formato de capítulo de Final Fantasy VII. Yo opino que es la única forma posible de sacar un juego del calibre de Final Fantasy VII en esta generación. Con la, Vale. con la capacidad de ahorita, no existe otra forma. El primer episodio de Final Fantasy VII vino en 2 discos, en el Play 4. Estamos hablando de Blu-ray, 2 discos. Y desde el punto de vista económico, obviamente para la empresa es mejor porque saca más dinero y puede vender off chapters como va a ser con el chapter de Yuffie, que es algo que me parece excelente, que no se tocó en el anterior, que solamente se tocó en comentarios, que es cuando Yuffie infiltra Midgar, mas nunca se vio. Entonces ahora lo vamos a ver. Bueno, Pero para darle el impacto, o sea, mucha gente se quejó de él, no, que lo van a sacar en capítulos, ya va, pero es que Final Fantasy VII eran 4 discos, si podrías hablarlo, eran 4 capítulos. Lo justo, por decirlo así, que se lo van a sacar en la mayor capacidad gráfica y todo lo que se pueda ahorita requiera 4 capítulos, que en teoría yo siempre pensé que iban a ser 4 juegos. ¿y cómo comenzamos a discutir vos y yo? Mm. Yo no estoy de acuerdo. La verdad no lo estoy, no lo estoy. Yo opino que Por- ahora eso o mejor no lo saquen. Yo creo que podían incluir más discos o por lo menos dividirlo en dos partes. Creo que no es exagerado. No puedes dividirlo en 2 partes. El tamaño de Final Fantasy VII no te da para dividirlo en 2 partes. Yo diría que Especialmente, sí.
Estamos Yo hablando, diría que sí. estamos hablando de un juego que pasa los 90 gigas, solamente una parte, por la calidad gráfica que tiene y el soundtrack. Bueno, pero de que, de que pueden encontrar la manera de hacerlo, lo pueden. Son Creo cuatro, que, son creo cuatro que discos. ha sido más la ambición que otra cosa. Perfecto. Y, Pero mientras y, cumplan eh, esa ambición, todo pero bien. bueno, sí, pero y lo del episodio de Yuffie es lo que me da esa certitud, porque aparte de que me rompieron ese momento, porque si vos sabes bien que Yuffie es un personaje secreto, y si no investigas bien, lo pasas por alto durante todo el Claro, juego. Igual Vincent. Vincent es un personaje secreto y eso me quiere decir que van a hacer lo mismo que hicieron con Yuffie, lo van a hacer con Vincent. Y claro, Vincent es un... pero fíjate que con Vincent, a diferencia de Yuffie, con Vincent pueden hacer el episodio Yuffie, el episodio Vincent y tocar el Dirge of Cerberus. Porque una cosa que dijeron los creadores es que ellos quieren incluir todo lo que es Final Fantasy VII, desde Crisis Core, Dirge of Cerberus, todos los juegos en solamente una gran masa. Esto cambia mucho las cosas porque si van a incluir Dirge of Cerberus, si van a incluir partes de la película o del anime Before Crisis, ok, estamos hablando de que es mucho contenido y aparte de todo lo que ha salido desde entonces, ok, digamos que hay que ser muy negligente para no para pensar que eso va a caer solamente en un juego de PlayStation 4 que con The Last of Us 2 casi explota el mío, por Sí, cierto. Ghost of Tsushima de por sí fue Pero, increíble. pero, pero cuando pasa este episodio de Yuffie, a ver, yo puedo aceptar ciertos DLC complementarios, sí. Pero este no lo acepto porque no es algo adicional. Sí, era un personaje secreto, pero ella es importante en cierto nivel en la historia, como lo es. Es más, yo diría que incluso ella influye más en la historia per se que Vincent. Sí, la historia influye en Vincent, más Vincent no influye en la historia. Exacto. Entonces, por eso me molesta un poco lo de Yuffie. Y por eso es que me molesta un poco la actitud de Square Enix, porque, ok. Pero como te repito una vez más, sería negligente de mi parte decir que todo lo contenido, si van a incluir incluso los juegos spin-off de Final Fantasy VII, lo van a incluir, ok, no, todo eso no va a caber, ok, yo lo entiendo. Pero creo que el manejo tampoco ha sido el más acertado. Pero, y por eso yo voy a castigar a Square Enix de la siguiente manera. Yo lo voy a jugar cuando saquen la edición completa en PC. Ahí es cuando yo lo voy a jugar. Mm, sí, te Eh, entiendo, pero Es mi aunque yo manera quiera, de castigarlo. yo no puedo hacer eso. Me estoy castigando más a mí de lo que estoy castigando a Square Enix. Yo Square tengo Enix, muy... Square Enix no se va a dar cuenta de que yo tenga que esperar unos 8 o 9 años para jugar un juego. A ver, yo puedo esperarlo hasta ahora. No, Pero si no, de todas maneras yo tomé la edición gratis que lanzaron en la PlayStation 4 para los miembros de PlayStation Now. Yo la adquirí, entonces no pagué por ella. Entonces ahí la tengo. yo sí tengo No la he jugado, yo sí tengo no mi la he jugado. pre-order edición de colección de Final Fantasy VII. No la, no la he jugado, está allí. Pero veamos cómo se desenvuelven las cosas. Yo entiendo, yo entendí, de por sí para mí fue lógica, fue muy lógica la expresión y si hubiesen sido menos de 4 capítulos no lo hubiese aceptado. Yo entiendo que pongan el capítulo de Yuffie, lo entiendo especialmente cuando, entre comillas, o por lo que los anuncios del capítulo de Yuffie no es un capítulo que es importante como tal, porque es algo que sucede antes de que tú te la encuentres. Entonces va a ser casi como un capítulo de relleno de un anime. Si lo quieres, lo puedes ver y todo eso y disfrutas un poco, pues son cosas que suceden mientras está Midgar y mientras todo pasa. Cosas que en el otro solamente escuchaste y nunca lo viviste, nunca lo jugaste. En los capítulos principales viene lo que sería el juego como tal. Pero, Lo cierto es que yo voy a adquirir es la Complete Edition, preferiblemente en Steam. Y ah, si llego a cumplir mi palabra, se los haré saber. Pero yo lo jugué soy en muy telloso. PlayStation y lo seguiré jugando en PlayStation. Es parte de la magia. A ver, no nos estanquemos con Final Fantasy VII. ¿Cuál es tu tercer remake o remaster que quieres hablar? Uf, mi tercer Y remake. eh, Nelson, sí, si yo
por los problemas con mi internet, yo corté la transmisión Sí, me de Twitch. imaginé, me imaginé, por Entonces, para seguridad. que me guíes en caso de que alguien comente, diga algo, por favor. Perfecto. No, en mi caso, mi tercer remake sería Nightmare Creatures. Ah, eso sería divertido ver eso actualmente. A mí ese es un juego que me gustaría un remake porque el juego me pareció a mí, en su época me pareció excelente. Y ese es uno de esos juegos, tanto como que no tuvo la ventaja que tuvo Silent Hill. Tuvo la misma dificultad, o sea que Silent Hill tuvo la genialidad de colocar el fog, la neblina, como parte para enmascarar la dificultad técnica de no poder tener un drawing distance dentro del juego muy largo. Entonces lo enmascarabas todo alrededor de lo que podías poner gráficamente en la neblina. Pero Nightmare Creatures, a diferencia, no tuvo eso. Entonces era un juego donde te sentías medio encerrado porque la calidad gráfica que ellos aspiraban era muy grande. Pero la temática me gustaba, el modo de juego me gustaba y fue ciertamente original, ¿no? Nunca hubo nada parecido a ese juego. Yo tengo una. A mí me gustó, pero la verdad no tanto como me hubiese gustado, Es que yo, como hubiese es que querido. ese fue mi problema. Yo creo que el problema del juego fue el potencial grande que tenía que no pudo ser explotado por la tecnología. Por eso quiero un remake de ese juego. Yo tengo una historia curiosa con Aquí juego. cada trachito dice hola, bienvenido, perpetuo. Hello, bienvenido, salud. Uf, ese lo tocamos ahorita. Big Boss habla de un remake de Eternal Darkness. Eh, Ese lo ay, tocamos, creo que lo tocamos hace poco, sí, hablamos del juego, pero pero fue en no como Facebook. quisiera. Pero hablamos A fue en ver, Facebook. yo, Ese, me acu- ese, yo recuerdo que un día yo fui a comprar juegos, no hallaba qué jugar y yo quería cosas gore. Ay, estaba en mi época de Cannibal Corpse, de Six Feet Under, eh, estaba con Sepultura y bueno, estaba en mi época Evil Dead, gore y bueno, yo quería juegos así. Y yo ese es quería de un vampiro, remaster que hace falta. Evil Dead. sí, también. Y bueno, yo quería algo sangriento, que yo quería ver tripas, yo quería ver y vampiros también. Y yo me compré Soul River y Nightmare Creatures. Pero yo lo compré con un amigo. Bueno, un amigo no, un conocido. Yo lo compré, no lo compramos entre los dos. Y decimos, ¿a cuál vas a jugar vos? ¿Cuál juego yo? Y yo como yo, en la portada de Nightmare Creatures era más gore que Soul Sí, River. Soul River era una cosa rara y verde, tipo con que uno no sabía qué forma tenía y era un vampiro raro, decía. Vampiros y Mandíbula. Se congela otra vez. Bueno, mientras llega tocando el tema del remake de Eternal Darkness. El problema de Eternal Darkness es que gran parte del Eternal Darkness incluye lo que es la interacción con los dispositivos. O sea, lo más importante de esa época cuando yo jugué Eternal Darkness era que él bajaba el volumen, hacía creer que tu televisor estaba mal y todo eso. Y eso funcionaba en esa época porque todos los televisores tenían casi la misma forma de mostrar el volumen. Cuando se iba a la señal del televisor siempre era igual. Entonces ahora tenemos televisores digitales, televisores inteligentes. ¿Cómo logras ese efecto ahorita si todos los televisores se ven distintos? Entonces no puedes manejar un Eternal Darkness con la misma eficacia, que es lo más fuerte de Eternal Darkness. Volviendo, Volví. pero ¿Dónde quedé? Te escuché intermitentemente hablar de Eternal Darkness. que estabas decidiendo cuál jugar primero, cuál ibas a jugar primero y te decidiste por Nightmare. Exactamente por la portada. Y bueno, me llevó una decepción. O sea, yo vi el potencial, no me gustó mucho la jugabilidad, pero el ambiente me encantó, la Pero fíjate, música me encantó, los sonidos.
de las criaturas alrededor tuyo, eso me encantó. Pero me Pero hizo fíjate, desconexión fue la jugabilidad. Eso fue lo que me claro, hizo pero desconexión. fíjate eso, si hacemos el remake, si se hace el remake, ese juego va a ser el juego gore que uno quiere. Porque desde el núcleo, ese juego era 10 Ahí, veces más gore cuando matabas a los enemigos, se desmembraban, exacto. los sonidos, todo. Era iba a ser un juego más gore. Es Por eso es que yo quiero el remake de ese juego, porque el problema de ese que juego era, no. era tenebroso en su momento. Sí. Y, Y los personajes eran interesantes, los enemigos eran interesantes. Para mí el problema de ese juego fue tecnológico, fue tecnológico completamente. La tecnología sí, del momento no daba para lo que se quería hacer con ese juego, que fue lo que sí, pasó con Metal Gear, el primero. El problema del primer Metal Gear exacto. fue tecnológico. Hay varios juegos que se pasaron de ambición. Bueno, el primer Resident Evil, Shinji Mikami lo quería hacer en primera persona, Uh -huh. pero una PlayStation 1 no podía correr ese juego así. Entonces, por eso hicieron las cámaras prefijadas con fondos pre-renderizados como era Alone in the Dark en aquel momento. Claro, Bueno, eso. Alone in the Dark es mucho más viejo. Sí, Entonces, fue el sí, primero. a ver, ese un remake que me gustaría. Pero ¿sabes por qué no lo nombro? Porque han sacado varios Alone in the Dark después Yo de no la obra confío en maestra. Amor in the Dark. Entonces ha habido juegos muy malos de Alone in the Dark después de esa joya que es el Alien, del Alone in the Dark 4 de New Nightmare para PlayStation 1. Han salido cosas horribles, espantosas y asquerosas Alone que in yo the no Dark, yo quisiera, no confío en ellos. No confío, yo no no, confío. Ya hicieron 2 reboots y le más salió mal. No confío en ellos. yo no quisiera que tocaran esa saga menos que el encargado fuese Mikami o el Team Silent o los que hacen Outlast, no sé, algo así, Sí. pero que deje Prefiero, morir esa saga, que deje morir esa saga en paz. prefiero un remake de Clock Tower o un remake de Prince of Persia. Pero un verdadero remake. Uh No -huh. confío en Ubisoft. A No, mí no, me no. gusta, Que se los den a mí me- A Blue Point. ve, yo no confío en ellos. Y a ver, Demon's Souls. A ver, ahora me toca a mí, antes de que caigamos otra vez en Demon's Souls, porque si caigamos en Demon's Souls Sí, va a sí. ser Sí, no toquemos triste. ese tema, no toquemos ese tema. Es un hoyo negro. Yo, y un remake de un juego al que le calza, perdón, al que le calza a la perfección el sistema de combate de Final Fantasy VII Remake es Chrono Trigger. Sí. Chrono Trigger fue el primer juego JRPG en el cual sus combates sí eran por turnos, pero eran excesivamente dinámicos para su momento. Sí. Fue tan Fue, revolucionario que podías, por ejemplo, la hechicera podía encantar el arma del protagonista para que su espada se convirtiese en una espada de fuego. fue el primer juego que tocó los temas parecidos a los MMORPG, donde un Exacto. personaje afectaba al otro en encantamientos y todo. Otra vez. Sí. Sí. Chrono Trigger fue, para mí es el avance de la tecnología con Final Fantasy VII y el sistema de combate actual es el perfecto para Chrono Trigger. A veces escucho unos gritos de Silent Hill. Ese para mí es perfecto. Chrono Trigger es perfecto para eso. Y me atrevería a decir que Chrono Trigger, Chrono Cross en un solo juego, increíble. Aunque, pero podrías lanzarlo en episodios quizás o dependiendo de qué tan ambicioso te pongas con ese juego. Y me gustaría ver un remake de Legend of Dragoon igual. Ahí estamos viendo lentamente cómo se toma el vino. ¡Coño! Cantever, ¿qué haces aquí? Yo te olvidé en el 2017. Deja de joder. Ha vuelto. A ver, es muy No, ambicioso tu parte de mezclar en una sola producción Chrono Cross y Chrono Trigger. No, sí, sí, hagamos eso. sería muy, muy ambicioso. Pero Chrono Trigger merece un remake, de verdad, y con un sistema de combate similar al de Final Fantasy VII Remake. Eso Es que yo creo que Final calza Fantasy VII acción. va a abrir las puertas a muchas cosas.
Y bueno, si hablamos de Chrono Cross, ok, eso también lo merita porque aparte de que es el hermano menor de Chrono Trigger, pero es igual en excelencia. Solo que diferente, otra historia, otro tipo de personaje, pero otros desarrolladores, pero es demasiado, demasiado bueno. Pero Y aquí habla, mencionaste, y mencionaste claro, de Legend of Dragoon. eso ya es, uf. Ese es un juego que merecería un remake también, sí. Sí, Pero no, no cualquier remake y no con cualquier estudio, no. porque eso de que te pudieses transformar en dragón, pero no en un dragón como quizás están pensando los espectadores, no, no. Era unos dragón Power Ranger, algo así. Sí, era raro, era de Era Voltron, algo raro. así. Entonces, para que lo lleven a la actualidad tiene que ser algo bien hecho, porque si no pueden convertirse en un Anthem o en Mm, un algo así bizarro. Pero el potencial está ahí como para hacer una obra que de verdad sea multitudinaria, porque aparte de que la historia es genial, los personajes son geniales, el sistema de combate a mí me encantó porque fue uno de los primerizos en utilizar el Quick Time Events, sí. los combates. Y coño, es algo que se puede ver actualmente y no sé si la gente lo apoyaría económicamente, pero de que merita un remake lo merita porque es una joya de Legend of Creo, Dragoon. creo que es de esos remakes que puedes lanzar como un remake sin decir a la gente que es un remake. Venderlo como si fuese una especie de IP nuevo y la gente lo va a comprar más pensando que sí es un remake. Sí, Porque mucha gente no conoce ese juego. yo lo jugué, no en su día, pero luego lo jugué en la PSP y con esto me estoy delatando de alguna manera, así que no voy a dar detalles, pero en Sudamérica tuvimos que hacer ciertas cosas para poder Esa, jugar ciertos juegos. es otra historia. Yo lo Por jugué en cierto, PSP y... What the fuck, ¿qué es esto? un remake que me quedé pensando ahorita cuando hablaron del Resident Evil y un remake que yo preferiría por encima Resident Evil. Yo quiero un remake de Parasitive, Claro, pero ¿cuál? del uno. Inclusive, yo creo que tú puedes hacer un remake de Digo los Parasitive. dos porque son los que yo jugué. Yo diría un remake reboot de Parasitive. Pero yo creo que ese es un juego que necesita más entrar en el mundo o ser conocido que un Silent Hill. Y tienes menos riesgo, especialmente por el problema de Silent Hill con su hype por PT. Tienes mucho riesgo a que si sale mal vas a matar la serie. A diferencia de un Parasitive que puedes arriesgarte un poco más porque no es tan conocido. Inclusive podrías hacer un remake de Dino Crisis antes que un Silent Hill o algo así, aprovechando el hype o el éxito de Sí, los pero Resident voy a Evil. aprovechar el Parasite porque le quiero dar una... le- A ver, ¿me escuchas? ¿Me Ahora sí, escuchas? sí, ya volví, por ahora. ¿Escucha? Voy a llorar. Voy a aprovechar que hablaste de Parasite Eve porque le quiero dar un zasca a los hipócritas de la corrección política y social justice warrior, feministas y demás, que hablan de que no hay representación femenina en los videojuegos. Ustedes seguro que no conocían a Aya Brea, de la serie Parasite Eve, en ese momento sí existía Metroid, existía... Ella, Parasite No, Eve pero es salió que el mismo año que salió Tomb Raider yo con su diría, Lara Croft. te voy a frenar aquí porque yo creo que ese es un tema que podemos tocar después. Sí, Representación de mujeres porque en videojuegos. ella es genial. Ella venía siendo como la Fox Mulder de los videojuegos, pero mujer. Ella era genial y ese videojuego es genial y sí merece un remake. Te apoyo 1000%. Era, a mí me encantó el uno, el 2 también me encantó, por supuesto. Los dos, Pero los dos. Es que para mí el uno y el 2 son un solo juego. cambia las mecánicas, cambia la vista isométrica, pero un videojuego más estilo Resident Evil, sí, pero los dos son geniales. Jueguen esa bondad. Por ejemplo, aquí Carlochito pregunta que si Chrono Trigger es el padre de los MMORPG. No, como tal, no. De que fue uno de los primeros RPG, JRPG, en juego, en videojuegos, que aplicó el poder, eh,
ayudar o afectar otros personajes dentro de tu mismo party, sí. Pero ya hablar de padre de MMORPG, no. Ya es complejo. Y, y eso tampoco era algo nuevo, eso era algo que estamos hablando de Calabozos y Dragones, siempre existió. Pero en los sí. juegos no era común, especialmente dentro del género de JRPG, no Sí, no era era común común. para nada. O sea, sí tenías tu grupo de personajes, los manipulabas como vos querías, pero ellos actuaban de manera independiente. Podías hacer ataques combinados según tus estrategias. Por ejemplo, con tu personaje debilitabas al enemigo con fuego para poder luego atacar con otro tipo de magia o otro tipo de ataque con tu otro personaje. Pero Sí, de utilizar dos personajes para un mismo ataque combinado, Chrono Trigger, para utilizar a un personaje para que potencie a otro personaje y derivar en un ataque total y caótico, Chrono Trigger. sí, Increíble, increíble. fue de los primeros juegos de esa época que generó la sinergia entre personajes. Y a mí me encantó. O sea, evidentemente yo no lo jugué en su tiempo por razones. Pero cuando yo tuve el acceso, yo de una vez lo jugué. Y a pesar de que ya yo había pasado juegos en 32 bits, Chrono Trigger fue para mí mucho mejor que muchos de los que yo había pasado en ese entonces. Sí. Porque incluso era más revolucionario que juegos que yo había jugado después, que eran con una tecnología mayor. Hablo de ciertos Final Fantasies, por ejemplo, el 8. El El 8 yo 8 el 8 yo lo amo, pero El 8 para que mí tiene dos cosas que son para mí lo primordial de ese Final Fantasy. Uno es la historia o el break de la historia que no sabes, te deja ahí como de cierta manera como el laberinto del fauno. Eso me gustó, a pesar de que la historia es extremadamente cliché, pero el juego de cartas del 8 es lo mejor que tiene el 8. vos no te podés imaginar cuántas veces yo jugué esa. Yo creo que si en la cuenta final de horas jugadas, yo habré pasado más de la mitad jugando las cartas Sí. que el juego como tal. Eso era adictivo. De hecho, deberían sacar un juego solamente, un free to play, solamente de las cartas de Final Fantasy VIII. Fue muy genial. A mí me encantó. Eso sí, me costó dominar la última regla. Oh. Sí. Ahí yo perdí muchas veces las cartas de los personajes y de los Guardian Force porque no sabía dominarla y la computadora me hacía ¿qué? Pentakill, Fíjate que, tetrakill, cosas así. fíjate que han tocado tres juegos ahorita interesantes. Uno, Rules of Roses, un remake. A, a ver, terminamos con eso. Sí, vamos a tocar Eh, estos tres temas para terminar. Primer tema, Vale. Rules of Roses, el remake. Mm, A ver, yo por supuesto diría que sí, Yo pero diría que sí, pero eso va a ser un fracaso. exacto, tengo temor de que fracase como fracasó aquel, el primero. Ese va a ser un fracaso. Ese es un juego que es demasiado de nicho, demasiado de gente que le gustó, va a ser un fracaso. O sea, por más que me Yo le- gustaría, no lo veo ni remotamente posible. no obstante, existe la posibilidad. ¿Y por qué? Porque es un juego de Atlus y Atlus actualmente pertenece a Sega y Sega está utilizando las IP de Atlus para adentrarse en el mundo del PC. Y si Claro, pueden, y si pueden pero, rascar algo de las consolas, ok. pero está Entonces puede usando existir IPs conocidas. Sí, por eso digo, es una posibilidad, porque al ser Sega, Sega tiene capital para promocionar, para publicidad y ciertas cosillas. Porque si fuese solamente Atlus, yo diría que no sería posible. Atlus sí tiene juegos extraordinarios, pero Atlus viene siendo una desarrolladora prácticamente indie allá en Japón, a pesar de Sí. que tenga todos los años de la vida. Pero Lo fuerte de Atlus siempre va a ser Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei. Y bueno, la saga Persona lo ha llevado al estrellato, pero Pero no es eso es Shin precisamente Megami porque Tensei, si te pones a sí, ver. exacto, es un spin-off. A ver, ¿cuál otro han dicho ellos? Segundo tópico, Clock Tower 3. Bueno, Uf, cualquiera de los Clock Tower. yo diría que Eh, Clock Tower necesita un remake, pero necesita un remake reboot. Parecido a lo que Sí, hicieron con Final Fantasy, Final Fantasy no, con Resident Evil 7. Clock Tower necesita un remake, pero que haga un reboot y empiece de cero. Con pero que cambie ciertas ciertas cosas. mecánicas. Sí, Que cambie ciertas mecánicas. Que no,
Sí, que escapes y eso, porque esa es la base de Clock Tower, pero se pueden hacer más cosas que solamente correr a... Sí, ponle más complicado, porque Clock Tower se volvió tedioso a cierto punto que solamente era correr, esperar al momento específico para agarrar la ballesta, especialmente en el 3, en el 3 para Sí. agarrar el arma y después vencer a los enemigos y repetir la historia. Entonces puedes Se pueden hacer hacer- algo más. exacto, se puede hacer algo más. Y si le hacen un remake, yo quisiera, por supuesto, porque la ambientación es genial. La imaginación de los desarrolladores fue genial, pero sí, las limitaciones del hardware hicieron mucha mella. Pero hey, estamos ahora Capcom, que es la dueña de esa IP, tiene Eso, el Resident Evil Engine, pueden hacer algo genial. No tienen que ser necesariamente un Resident Evil ni que la personaje tenga armas y metralladoras, pero pero pueden algo hacer algo. que pueden hacer algo genial con eso. Y lo tercero, antes de que se me vuelva el internet y yo haga como el meme ese de que tira el escritorio 2 metros en la casa. Si en este momento estás a punto de decir, ¡puf! A disparo. Uy. Ah. ¡Yonemar! Y va el tercer punto, que es algo que yo creo que, por más que lo podemos soñar, yo creo que va a venir tarde o temprano, hablando de un remake de Onimusha. Yo creo que Onimusha viene. Yo creo que Onimusha es de uno de los IP, hablando del Puff a Disparu. Onimusha, yo estoy casi seguro que uno de los IP que va a venir de Capcom va. Excelente juego. El 1 y el 2, el 3 me. Pero un excelente juego, una excelente historia, excelente jugabilidad. Inclusive, yo diría que casi que Onimusha la jugabilidad, y eso es casi, de cierta manera medio el padre de Sekiro. Entonces yo creo que Onimusha, el remake va a venir, tarde o temprano, pero va a venir. Especialmente porque Capcom ya anunció que va a, a hacer varios remakes de varios IP nuevos que tienen. Bueno, IP viejos, pero varios IP que quieren volver a Ya va, introducir. ellos aprovechando. Ellos van a seguir aprovechando. Sí, el Yo sé, boom de Final Fantasy, el boom de Resident Evil. dicen. Y que también están aprovechando las capacidades que tienen el motor que han desarrollado, el Resident Evil Engine. Uf, Porque ese engine es excelente. incluso lo están utilizando para Monster Hunter y han creado una bestia parda para Nintendo Switch, que es el Monster Hunter Rise. O No, sea, fíjate que o sea, Monster Hunter tiene algo curioso que, entre las cosas que estaba leyendo hace poco, hay un rumor de que se cree que viene un Monster Hunter nuevo para Play 5 y las nuevas generaciones. La salir. cosa, la cosa es que mucha gente dice, no, que van a sacar el Rise para nuevas generaciones. No, no creo que salga el No, Rise para nuevas generaciones. Rise para la gente de Nintendo Switch. Pero ya Capcom anunció que ellos ya no van a seguir haciendo Monster Hunter 1, 2, 3, 4, nada. Que ellos van a hacer Monster Hunter y con una temática específica. Tienes el World, que es más mundo abierto, tienes el Rise, que es más orientado a verticalidad. Probablemente va a venir uno nuevo y la expectativa orgásmica mía, solamente de pensar de un Monster Hunter con la calidad gráfica de un Play 5, es increíble. Porque yo de por sí tuve esa sensación cuando estaba con el Play 4 y dije, no, el Monster Hunter World, y ahí le tengo 999 horas y todo. Pero Monster Hunter es mi saga favorita. Pero Onimusha es uno de esos que viene. Y aquí el Dante está sufriendo con el Ava. Ahora apareció amarillo y anaranjado. Volviendo. Uno, dos. Como que sí, como que no. Ah, yo soy de los que creo que sí, que él va a volver. Ojalá vuelva también unos juegos de pelea interesantes como... Me ven. Ahí está. A ver, vamos a Volvió. despedirnos aquí. Vamos a despedirnos antes de que Porque se si vuelva no, a caer. voy a hacer Spartan Rage y va a terminar mi PC en otro lado que no quiero. Sí, vamos a cerrarla ahorita, aprovechando que todavía estás ahí.
Hey, los amo, gracias por acompañarnos. Nelson, disculpa por los problemas técnicos de hoy. Espero que no Ah, vuelva a pasar. quédate con Macron. Y... no, no. Fuck, Macron. Pero gracias a la gente que estuvo y bueno, ya saben, para la próxima semana estamos otra vez con un tema nuevo y seguimos. Bye bye. Nos, nos vemos.